Buenas noches muchachos, ¿cómo les va? Vamos a hacer esta semana el recap grabado para que tengan una muestra de lo que van a obtener durante 6 meses a las personas que entren al curso. Esto es algo que se hará de manera semanal y también se tendrán varias actualizaciones a lo largo de la semana, viendo los posibles nuevos puntos o cambios de dirección, depende de lo que se necesite, ¿no? Eh, Vamos a empezar, como siempre lo hago, con el DXY. Como digo, esto solo es un recap semanal, como una prueba de lo que pueden llegar a tener en caso de que se inscriban. Pero aquí en el recap yo siempre, antes de ver los gráficos, veo las noticias para ver qué días van a ser los más importantes y dónde vamos a tener la mayor liquidez o movimientos en el mercado. Pero como esto solo es una prueba para que vean qué pueden obtener, vamos a ir directamente al gráfico y hacerlo lo más conciso posible para que ustedes puedan entender de qué se tratará eh, los 4 meses de curso más los 6 meses de seguimiento en el Discord. ¿Ya? Primera que nada, nosotros venimos a ver lo que hizo el precio, cómo terminó el precio la semana pasada. Eso lo puse el domingo anterior. Quería que llegase a estos targets, o sea, teníamos este dealing range, quería que llegue a premium, que llegue efectivamente a este mitigation que tenemos aquí y de aquí bajar a los targets que tenemos por acá abajo. Obviamente, esto estábamos viéndolo en diario, pero en 4 horas yo estaba viendo cambios estructurales alcistas. Entonces lo que yo quería era que a inicio de semana ver si de este target que yo tenía de la semana antepasada creábamos un market shift de 4 horas. Voy a ponerlo en 4 horas. ¿Ya? Creábamos este market shift para continuar bajando estos targets de aquí. Este market shift lo tuvimos, bueno, no fue el lunes porque el lunes quedó muy cerca, pero tuvimos el martes 20, ya tuvimos el market shift y para lo que fue el resto de la semana, simplemente tuvimos una continuación. ¿Ya? Eh, Ahorita es como tenemos esto fue de la semana anterior, esto fue del domingo, esto fue del día jueves o viernes, no recuerdo cuándo subí el recap. Y decía que si se da el MS en 4 horas, o sea, que ya se dio el MS de 4 horas, lo que yo buscaría es una continuidad en este movimiento. En este caso lo tuvimos, la continuidad la estamos teniendo, estamos creando rompimientos a la baja. Entonces, lo que yo espero para esta semana, o lo que me gustaría a mí esperar para esta semana, es un rompimiento o una toma mínimo de esta liquidez de aquí. ¿Ya? Si nosotros nos damos cuenta, esto de aquí fue el lunes de la semana anterior. Entonces esto vendría a ser nuestro previous week high, week low, perdón, previous week low. ¿Ya? Y ese sería el punto interesante o el target que yo quiero. En este caso yo no lo voy a poner como previous week low, sino que lo voy a poner como target, porque ya lo tengo traqueado y ya sé que puede ser. Más acá abajo, pues no tenemos mucho que ver, así que me gusta a mí irme a una temporalidad un poco más grande, en este caso semanal. Y esta liquidez ya fue tomada. Me faltaría esto viene a ser un enwog, si no me equivoco. Sí, eso parece que es un enwog de semana a semana. Entonces me gustaría como siguiente target esa parte de ahí. Y en caso de que logremos bajar más a estos puntos de aquí. ¿Ya? Esas son las cosas que me gustaría que lleguen a tomar. Y en caso de que pues ya tome esto, nos iríamos a la siguiente liquidez. En este caso sería un bajo del lunes 7 de febrero del 2022 y de aquí sería de enero. O sea, bajos muy muy importantes que son ya incluso de años pasados. Voy a dejarles como target. No creo que venga aquí el precio esta semana. O sea, debería haber un movimiento muy muy fuerte y como es la última semana del mes, no creo que pase. Si incluso ponemos nosotros nuestra vela mensual, ya hemos hecho un gran movimiento. Sí me gustaría que al menos tome lo último lo del mes anterior. No, bueno, de hace 2 meses creo. Porque este es mayo, abril. No, no, de un mes. Sí, del mes anterior. Me gustaría que tome de abril. Ya, al menos.
Sí, esto es de abril. Ajá. Entonces, me gustaría que tome esto de abril, que decía. ¿Y cómo quiero que lo tome? Ya tenemos un market shift, ¿no? Llegamos a un PDA, HTF PDA, que lo tenemos acá arriba. Hicimos un cambio estructural en 4 horas. Volvió, tomó este FBG, que ahorita también lo vemos como un Bolon Imbalance, este chiquito de aquí. Y de ahí iríamos para abajo. Ahora, yo para esta semana, ¿qué es lo que espero? eh, yo busco un movimiento a esta zona de acá, pero no descarto que vayamos otra vez al Bolón Imbalance. No me gustaría, por cómo reaccionó, hay una bonita reacción, entonces me gustaría que desde este bloque de órdenes, que ya está confirmado con esta vela, el precio pueda buscar esta zona de aquí y bajar. Como digo, tenemos una apertura bastante fuerte esta semana. Eh, tenemos que darnos cuenta que apenas son las 10 de la noche y tenemos un desplazamiento ya fuerte de lo que es el inicio de semana, pero no descartaría de que venga aquí. Como ustedes saben, esto también de aquí es un bloque. Ahora estamos entre dos bloques y puede aquí estar días, meses incluso, horas, no lo sabemos. Lo importante es saber a dónde puede reaccionar. Me gusta mucho este bloque y como digo, me gustaría mucho esta reacción, de que de este bloque reaccione y baje, o incluso que se quede en lo que podría ser este FBG. Faltaría que termine esta vela para que se forme este FBG. Es decir, que si el día de mañana no topamos este bloque, me gustaría que el día martes, con esta vela terminada, se haya quedado este FBG. Voy a poner FBG. Y desde este FBG bajemos. Es decir, si no se da este escenario de que llegamos al bloque, lo que me gustaría es lo siguiente. Desde el FBG para acá abajo, a los siguientes targets, ¿no? Eh, Eso sería con el DXY. Voy a activar, perdón, rápido esto de aquí. Eso es como es un indicador para yo poder acordarme cuál fue mi dirección. ¿Ya? En este caso, esta semana no va a haber texto como tal, porque les estoy grabando pues el audio. Entonces aquí tienen los diferentes puntos. Venimos desde el análisis de la semana antepasada, pum, pum, ya les dije dónde reaccionó, dónde quiero que vaya, pero mi favorito sería esto. Puede quedarse en el FBG en cuanto se forme, terminando la vela del día de hoy, del día lunes, que se terminaría en 18 horas. Veamos cómo termina esto y cómo nos depara, cómo nos depara la semana. Por ahora, DXY bajista. Ahora, como el DXY lo tenemos bajista, consecuentemente todos los XX USD o incluso los USDXX, estos estarán alcistas y estos estarán bajistas, igual que el DXY, ¿no? ¿Cómo saber esto? Lo vemos dentro de nuestro curso, dentro del curso que se va a dar, con análisis intramercados y entender la correlación entre pares, ¿no? Pero bueno, no me voy a enredar mucho en eso, estamos en una actualización rápida, ¿no? Vamos con oro. Eh, la semana anterior yo decía que aún lo sigo viendo alcista, esto fue del día domingo, lo amarillo. Eh, Esperar es nuestra mejor habilidad y eso es lo que hice. Esperé la reacción del precio. Veamos qué nos depara esta semana y bueno, supongo que es suerte ver que el precio está alcista. Y no es suerte, la verdad es fácil o es intuitivo saber qué está pasando en el precio. Esto estamos en una temporalidad diaria. Aquí tenemos algunos all-time highs. Aquí tenemos el all-time high de ahora, que lo tengo que marcar diferente. Pero estos vendrían a ser algunos all-time highs anteriores, que son zonas importantes para mí, ya que son zonas a las que suele ir a buscar el precio, liquidez y reacción sobre todo. Pero no, si no tuviésemos marcados esos all-time highs, eh, es muy fácil simplemente con un dealing range. Nosotros cogemos este dealing range, pongamos DR. En discount nosotros encontramos esto de aquí. Esto es un unicornio. Tenemos el bloque bajista, cuando lo rompe crea un breaker porque toma liquidez. Tenemos el breaker, tenemos un FBG en la zona que se completa un unicornio. ¿Ok? Y nosotros tenemos
una posible entrada ahí. Hasta all time highs. Como yo no opero en diario, es algo que yo no espero, pero la reacción yo sí la esperaba, alcistas, hasta que se demuestre lo contrario. Ahora, para llegar a all time highs, no puedo pensar en all time highs sin ver lo que tengo delante. Me gustaría que este FBG, eh, voy a acercarme un poco para que lo vean, este FBG de aquí que lo marco, ¿ya? Se convierta en un, o sea, intuyo de que esto va a ser un inverte de FBG y que el precio haga algo así. Pum, pum. ¿Ya? Obviamente, no puedo pensar en esto, pongámosle como target. No puedo pensar en esto como target sin pasar primero, uy, perdón, sin pasar primero por esta liquidez y que me haga un market structure shift. ¿Ya? Tengo que tener precaución cuando llegue a esta zona de aquí, pero eso es lo que me gustaría. ¿Ya? Que convierta este FBG en un inverted y del inverted al target. Eso sería lo óptimo, porque estamos viendo una buena reacción. Incluso en temporalidades más pequeñas, supongo en una hora, se ve un market maker buy model en esta zona de aquí. Y este sería nuestro Smart Money Reversal. Veámoslo en una hora, un poquito así. Consolidación original, zonas de distribución, las diferentes piernas. Bueno, eso es para que lo, cosas que vamos a estudiar en el cursito, ¿no? Ok, oro está ahí. Como saben, oro yo lo tengo bullish. No hay nada de texto que poner, ya lo tienen conmigo. Ahora vamos al GBP. Como dije, GBP, perdón, DXY está bajista. Los XXUSD van a estar alcistas. Esto lo puse la semana anterior, viendo los pares del libra dólar, euro dólar y todo eso. Y ya está viendo un posible cambio de dirección. DXY iba a ser nuestro confirmador. Mientras tanto, seguía bajista. Esto era el día lunes. Día domingo, día lunes, yo pensaba lo mismo. Pero DXY ya confirmó. Ahora solo toca esperar el market shift. El market shift lo teníamos aquí. Ya se ha dado. Y ahora pues tocaría buscar targets a los cuales ir. En este caso, el target más cercano es esta liquidez de aquí. Este target de aquí. Y este target de acá. Ya, no hay mucha ciencia de lo que pueda llegar a pasar. Voy a borrar estos de aquí. Eso ya no sería target. Y buscaría algo como volver a este unicornio. Faltaría que cierre esta vela para que este sea un FBG. Para seguir subiendo. Como estamos tan próximos a esta liquidez, es probable que lo que veamos antes que esto lo voy a poner un ratito por acá, que lo que veamos a inicio de semana sea algo así. Algo que llegue así. Puede ser. Esto me gustaría más que esto de acá. Pero como nosotros no controlamos ni queremos controlar el mercado, voy a dejar esto de aquí. ¿Ok? Entonces el GBP lo podemos poner que estamos bullish. Y nos faltaría el último, que es nuestro preferido, que tengo más marcas que cualquier otro. Bueno, como ven, Nasdaq está muy alcista. Vamos varias semanas alcistas desde el inicio de abril, más o menos. Desde la primera semana de abril, después de NFP, empezamos a estar alcistas. Me gustaría los all-time highs, pero antes de los all-time highs tenemos que entender qué hay en el precio. No sé si vieron por ahí mi actualización de la semana anterior, pero yo le puse que si vamos a seguir alcistas, me gustaría que Nasdaq me hiciese un retroceso al breaker de 4 horas, que sí lo hizo, que lo teníamos por aquí, y que no descartaba el lenguaje. ¿Ya? Sí vino al breaker, tomó este FBG, no llegó al lenguaje y parece que vamos a seguir subiendo. ¿Por qué? Al igual que todos los pares, voy a quitar todas estas cosas que tengo aquí que nos están molestando. Ok. Tenemos un dealing range de aquí hasta aquí. Estuvimos muy cerca, creo que es ahí. Sí, ahí. Estuvimos muy cercano al 50%. Eh, no descartaría que podríamos llegar todavía acá abajo, pero viendo esta vela de cómo ha iniciado hoy, me gustaría que subamos. O sea, de verdad me gustaría ver precios altos. Eh,
para ser sincero, me gustaría verlo romper estructura. En 4 horas tenemos esto. No tomo esta liquidez, pero creo que aquí hay un SMT con el SP. Sí, hay un SMT bonito, eso es lo que me podría estar confirmando. Aquí no sé si tengo el del SMT. Pongamos este y pongamos el SMT. Y tenemos este bajo de acá con esto de aquí. Ok, tenemos este SMT. Y me gustaría que si vamos realmente a subir, ya tenemos una primera confirmación con este inverte de FBG. Pero para confirmarlo del todo, me gustaría ver un cambio estructural. Uy, perdón. Me gustaría ver un cambio estructural, o sea, un market shift en esta zona. Es decir, que yo podría esperar que el precio, si me deja seleccionar, haga un movimiento de esta manera para ir a los targets que tenemos arriba. ¿Ya? Nasdaq voy a mantenerlo bullish. Como dije, este retroceso era necesario. Tenemos un SMT bastante pronunciado en 4 horas aquí. Todo va a ser confirmado con el market shift en esta zona de aquí en 4 horas. Recuerden que esto lo estoy haciendo en 4 horas. Si no, sí podría esperar que desde este bloque, en caso de que no rompa esto y le cueste, podría esperar que el precio reaccione, venga en WOG, perdón, y suba. No me gustaría eso de aquí, esto último que les acabo de mencionar, porque este SMT ya me está confirmando un cambio estructural. Se activa este bloque, bueno, ya lo activó, ser sincero, ya lo activó, que hay un changing state of delivery. Pero me gustaría confirmar, o sea, me sentiría más seguro teniéndola acá arriba. Estaré pendiente de cómo reacciona tanto en el inverte de FBG como rompiendo esta zona del market shift, pero me mantengo al tanto. Eso creo que podría ser el recap para esta semana. Les estaré haciendo una actualización. Ya no creo en video esta semana, pero sí en foto como lo suelo hacer en Twitter, para que ustedes tengan una actualización de lo que hemos visto hoy. Creo que son unos 17 minutos bastante fructíferos, donde hay bastante información. Espero que lo hayan entendido. No lo vean una vez, véanlo bastantes veces. Y recuerden que esto de aquí viene a ser parte de lo que vamos a tener en el curso, de lo que vamos a tener luego de aprender todos los conceptos que he mencionado el día de hoy. Van a tenerlo también durante 6 meses, grabado antes, siempre antes de que suceda, para que vean que llamar el precio no es suerte, sino es conocimiento. Les mando un saludo y un abrazo muy grande. Espero que estén muy bien y no se olviden seguirme en mis redes sociales. Adiós.